Es un gusto, hermanos, volver a estar con ustedes por medio de estos videos. La Dimensión Nacional de Nueva Evangelización y Catequesis, DINEC, y la Dimensión Diocesana de Nueva Evangelización y Catequesis, DIDINEC, Chihuahua, en su área con adultos, les damos la más cordial bienvenida. Y si están de nuevo con nosotros, eso quiere decir que están perseverando, que el Señor los está ayudando, el Espíritu Santo los está fortaleciendo y va a dar fruto en ustedes toda esta enseñanza, toda esta catequesis. Y hoy tenemos el octavo tema que se llama Ustedes son mis testigos. Entonces, antes de comenzar, pues vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a decirle: Espíritu Santo, llena nuestros corazones, ábrelos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que esta palabra que hoy vamos a recibir caiga en tierra fértil y dé fruto, y que podamos salir a ser testigos de Jesús resucitado. Y nos disponemos a escuchar este tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije, este octavo tema se llama Ustedes son mis testigos. Y como todos los demás temas, tenemos un objetivo. El objetivo de esta semana es tomar conciencia de que el encuentro con Jesucristo vivo los impulsa a buscar que otros también se encuentren con Él. Y esto es muy importante. Tenemos que tomar conciencia, primero, de que tenemos a Jesucristo con nosotros y que está vivo, y que después de haber tenido ese encuentro con Él, nos va a impulsar a llevar a nuestros hermanos para que ellos puedan tener también ese encuentro como lo hemos tenido nosotros. Vamos a ir al siguiente paso metodológico, que es textos. Y aquí los invito a que tomen su Biblia y que juntos leamos Hechos, capítulo 4, versículo del 19 al 20. Pedro y Juan les respondieron: Vean ustedes mismos si está bien delante de Dios que les obedezcamos antes que a Él. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos muy claro cómo están diciendo que hay que ser testigos de lo que han visto y oído. Pero no solamente en su momento los apóstoles de Jesús, sino también nosotros. Veamos lo que dice el Evangelio Nuntiandi, que es la exhortación apostólica sobre la evangelización en el mundo contemporáneo de Pablo VI. Dice lo siguiente: el que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez. He ahí la prueba de la verdad, la piedra de toque de la evangelización. Es impensable que un hombre haya acogido la palabra y se haya entregado al reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia. Eso es lo que nos dice el Evangelii Nuntiandi, esta exhortación apostólica del Papa Pablo VI. Ahora pasamos al siguiente paso metodológico, que es contemplamos. Y aquí vemos que tenemos que ser testigos de Jesucristo. Y aquí vamos a hablar sobre lo que acabamos de leer. No es posible que yo haya tenido un encuentro con Jesús, que yo me haya enamorado de Él y que no salga a llevar la palabra, la buena nueva de ese Jesús muerto y resucitado por mí. En las Escrituras lo podemos ver constantemente y lo hemos visto a través de toda esta catequesis de los videos pasados. Y podemos tener el ejemplo de Felipe, que anuncia a Natanael,
Lo vimos también en la samaritana, que después de haber tenido ese encuentro con Jesús, corre a su pueblo a contarle a los suyos lo que Jesús acaba de decirles. Lo vemos también en los discípulos de Emaús, que después de la muerte de Jesús van a su casa de nuevo, van desde Jerusalén y van tristes, van desanimados. Todo aquello que habían escuchado de Jesús pareciera que se terminó con su muerte. Y en el camino Jesús los alcanza, ellos no lo reconocen, y durante todo el trayecto en el camino Jesús va hablándoles sobre las Escrituras, va hablando sobre lo que decían de él, pero siguen sin conocerlo. Anochece y lo invitan a quedarse con ellos, y no lo reconocen hasta la fracción del pan. En ese momento que lo reconocen, Jesús ya no está ahí con ellos, presente, pero entre ellos comentan: con razón ardía nuestro corazón al escucharlo. ¿Y qué es lo que hacen estos discípulos de Emaús? Quedarse con esa alegría después de haber venido con tanta tristeza en el camino porque Jesús había muerto. Por supuesto que no. Ellos se convierten en testigos, ya no solo de la muerte de Jesús, sino sobre todo de su gloriosa resurrección. Y corren de nuevo a Jerusalén a decirle a los apóstoles y a los discípulos de Jesús que es cierto lo que las mujeres habían dicho, que Jesús sí murió, pero que resucitó. Eso es ser testigos. Y no se puede ser testigo antes de tener un encuentro. Pero sí nos convertimos en testigos cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús. Yo no podría estar aquí delante de ustedes hablándoles y diciéndoles esto si yo misma no fuera testigo en mi vida de lo que Jesús ha hecho en mí. Después de haberlo encontrado, después de haberlo conocido, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces yo puedo estar ante ustedes diciéndoles que yo soy testigo en mi vida de lo que Jesús puede hacer por ti, porque lo ha hecho por mí. Del cambio que Jesús puede hacer en tu vida, de cómo puede transformar tu corazón, cómo puede rescatarte de donde estés. Yo me he sentido amada por Él, me he sentido rescatada y me he sentido cambiada. Y cuando uno es testigo de Jesús, cuando uno es testigo de esa muerte y de esa resurrección y de esa transformación que Jesús logra en los corazones, tiene que hacerlo no solamente con palabras, sino también con un testimonio de vida. Si no fuera así, si no fuera con coherencia, es decir, si yo no predicara con mi testimonio de vida y solamente fueran de palabra, pues no tendría sentido. ¿Por qué? Porque las palabras, bien dice el dicho, se las lleva el viento. Pero cuando tu testimonio habla por ti y además atestiguas con tu boca lo que Jesús ha hecho por ti, es cuando ese testimonio puede llegar a tus hermanos. Bien lo decía San Francisco de Asís: vayan y evangelicen, y si es necesario, hablen. Fíjense, los primeros predicadores de la iglesia hablaban y se centraban sobre todo en un acontecimiento, en que Jesús había muerto, pero que había resucitado. La buena noticia de Dios para los hombres se llama Jesús, y Jesús no es una teoría, Jesús no es una leyenda, Jesús no es un cuento. Jesús es el Hijo de Dios y hay testigos de su muerte y de su resurrección. Y lo tenemos plasmado en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero no solamente ahí hay testigos. Lo ha habido durante toda la historia. Porque Jesús
ha transformado vidas, no solamente en el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra con nosotros, sino que después de su resurrección y hasta el día de hoy, Jesús viene a nuestro encuentro. Jesús viene a nuestro rescate. Y a todos los que nos hemos encontrado con Él y que ha transformado nuestra vida, todos nosotros somos testigos de lo que ha hecho en nosotros. En estos días, en esta época, se necesitan testigos. Ustedes saben el mundo en el que estamos viviendo. Estamos inmersos en el pecado. Y ahora yo creo que más que nunca se necesita de estos testigos, que levantemos nuestra voz para anunciar lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y se necesitan más testigos que maestros. ¿Por qué? Porque la gente está hambrienta y sedienta, pero de testimonio de vida, no solamente de palabras. Entonces, un verdadero testigo debe de irradiar y de contagiar la presencia de Jesús, y cada vez más que el Espíritu Santo que llevamos en nosotros lo compartamos con los demás. Pero debemos irradiar. Un cristiano, un católico, un hombre que ha sido transformado por Jesús, no puede ser un hombre triste. Tiene que ser un hombre feliz porque ha sido rescatado de la muerte. Porque vino Jesús, porque vino alguien que pagó por su pecado. Entonces, un hombre testigo o una mujer testigo debe de irradiar esta alegría de saberse transformado por Jesús, de saberse hijo de Dios. Eso es lo que la sociedad necesita hoy en día. Necesita testigos fieles de Jesús, pero con alegría. Y durante todo este tiempo, desde que Jesús vino, murió, resucitó, y durante todo este tiempo que hemos recibido la palabra de Dios, durante todos estos siglos, han existido personas que han sido testigos y verdaderos ejemplos en su vida de la transformación que Jesús hizo en ellos. A estas personas que son testigos y que son un ejemplo, les llamamos santos. Y tenemos muchos ejemplos sobre ellos. Lo que dice el Lumen Gentium sobre los santos. Dice: nosotros llamamos santos a quienes siguieron fielmente a Jesucristo. Ellos nos enseñan cuál es el camino seguro para la santidad conforme al propio estilo y condición de cada uno. En ellos Dios manifiesta su poder y santidad. Son hombres como nosotros que con mayor perfección se transforman a imagen de Cristo. Ellos dieron testimonio de la verdad y del Evangelio. Eso nos dice el Lumen Gentium en su número 50. Y les decía, tenemos muchos ejemplos de santos. Yo estoy segura que tú conoces alguno. Yo pudiera mencionar en este momento, por ejemplo, a San Agustín. San Agustín, que viene de un matrimonio de un hombre pagano, un hombre ateo, de una mujer cristiana, católica. Cuando están criando a San Agustín, su madre lo empieza a criar dentro de su fe, pero cuando crece, San Agustín se convierte en una persona fuera de Dios. Empieza a buscar las cosas del mundo, los placeres del mundo. Muy joven, tiene una concubina. Con esta concubina tiene un hijo que años después morirá. Y estuvo buscando la verdad en muchas partes.
en muchas doctrinas, pero en un momento de su vida conoce a un santo, a San Ambrosio, y de él escucha la predicación y empieza a darse cuenta que hay algo más que las doctrinas que él conocía. Un día, cuando ya estaba un poco interesado en lo que San Ambrosio decía en su predicación, estando en un jardín, oye la voz de un niño que le dice: toma, lee, y le da una cita bíblica, que es Romanos 13, versículo del 13 al 14. Vamos a leer, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 13, versículo 13 al 14. Dice: portémonos con dignidad, como quien vive en pleno día. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y libertinaje, nada de envidias y rivalidades. Por el contrario, revístanse de Jesucristo el Señor y no fomenten sus desordenados apetitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, desde este momento, después de que San Agustín vivió una vida de libertinaje, buscó vivir en castidad, se empezó a entregar a Cristo, y de tal manera que años después o tiempo después se ordena sacerdote, después se convierte en obispo, y él luchó y combatió contra las herejías, y él viajó constantemente llevando el evangelio. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado una oración muy hermosa en la que podemos descubrir tal vez lo que muchos hemos vivido antes del encuentro con Jesús y después de ese encuentro. Y me gustaría compartírselos. Es una oración hermosa. Dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y así por fuera te buscaba. Recordemos que San Agustín empezó a buscar en otras doctrinas. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Yo creo que todos nosotros podemos vernos reflejados en esta oración de San Agustín. Tarde te amé. Tal vez muchos de nosotros no hayamos tenido la oportunidad de escuchar sobre la buena nueva, sobre la palabra de Dios y sobre esa buena noticia de Jesús, que nos ama tanto, que vino a dar su vida por ti y por mí, y de su resurrección. Pero ahora lo somos. Ahora ya estamos frente a frente con Jesús. Y a lo mejor podemos decirle como San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Fíjate, la mamá de San Agustín también es santa, Santa Mónica. Durante toda su vida estuvo Santa Mónica pidiendo por la conversión de su esposo y de su hijo. Y fue tanta su insistencia en su oración que San Agustín es santo. Las plegarias de una madre se escucharon. Y todos estamos llamados a ser santos. Te invito a que leas Primera de Pedro 1, versículo del 15
al 16. Veamos qué nos dice. Nos dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Por el contrario, sean santos en todo su comportamiento, como es santo el que los ha llamado. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si recuerdan, en una de los temas anteriores, dijimos que tenemos que oler a Cristo y que tenemos que ser otro Cristo. Por eso todos estamos llamados a ser santos, como aquel que nos ha llamado es santo. Entonces, la vida de todos los santos nos llevan a darnos cuenta de que sí se puede. Vemos la vida de San Agustín, que en su momento de juventud hubo desórdenes en su vida. Pero el encuentro con Jesús no puede llegar sin transformar. Y no puede llegar sin que nosotros tengamos la sed de ser testigos de Él y llevar esa palabra hacia los demás. Fíjense también en la vida desde que Jesús resucitó y desde que se ha predicado su muerte y su resurrección, tenemos a los mártires, que son aquellos testigos por excelencia que amaron tanto a Jesús que fueron capaces de dar su vida siendo testigos de Él. Yo creo que todos nuestros pueblos y nuestras naciones están regados con la sangre de los mártires, que son testigos fieles de Jesús. Aquí en Chihuahua tenemos un santo y un mártir que se llama San Pedro de Jesús Maldonado Lucero. Él fue un sacerdote que trabajó por los indígenas tarahumaras, que ayudaba a las necesidades de la gente, pero que sobre todo estaba enamorado de Jesús sacramentado. Y en su parroquia, que era en el poblado de Santa Isabel, aquí en el estado de Chihuahua, él hizo muchos turnos para la adoración nocturna, porque él estaba así enamorado de Jesús sacramentado. Y durante la persecución religiosa que vivimos en México, dicen los biógrafos así textualmente que durante algunos años él fue cazado como un animal, buscado como un animal, hasta que por fin en 1937, que era un miércoles de ceniza, un 10 de febrero, él ese día, miércoles de ceniza, ofició misa, confesó cuando llegaron a prenderle. Y llegaron a prenderle como si él fuera un criminal. Y lo único que tomó consigo fue un relicario en el cual había hostias consagradas. Y durante el trayecto desde la parroquia hasta la presidencia municipal, él iba rezando el rosario. Y la gente que iba encontrándolo en el camino contestaba y rezaba con él. Cuando llegan a la presidencia municipal, lo golpearon de una forma tan salvaje y tan cruel. Fíjense, le dieron con la culata de un rifle en la cabeza, que partió una parte de su cerebro y saltó un ojo. Y cuando cae, casi inconsciente, casi muerto, cae de su mano el relicario y caen las hostias consagradas. Y una de las personas que lo había golpeado tan salvajemente y de una manera muy cínica y en burla, coge las hostias y le dice, cómete esto. Y él lo hizo de una manera de burla, de cinismo, sin saber que San Pedro de Jesús Maldonado pedía que antes de morir quería recibir el cuerpo de Cristo. Y lo hizo por mano de aquel que le había golpeado. No murió ese día, murió hasta el día siguiente, el 11 de febrero de 1937. Y como en las cosas de Dios no hay coincidencias, ese día, 11 de febrero de 1937, era el día de su ordenación. Era aniversario de su ordenación.
San Pedro de Jesús Maldonado, sacerdote chihuahuense, sacerdote mexicano, enamorado de Jesús sacramentado, mártir, testigo de Jesús. Ahora pasemos al otro paso metodológico, que es confrontamos. Y aquí vamos a ver la pérdida del sentido cristiano de la vida. Y no solamente en el mundo que no conoce a Jesús, que no conoce la buena nueva, sino también en nosotros mismos. A veces tenemos una vida tan rápida, y ocupamos nuestra vida en tantas cosas que a veces no tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo para nosotros, pues mucho menos para los demás. Pero hoy te invito a que te des cuenta el mundo que estamos viviendo. Y no es posible, como lo dije en un principio, no es posible que yo haya tenido ese encuentro con Jesús, que haya transformado mi vida, que yo me haya enamorado de Él y que no levante mi voz para ser testigo de lo que Él ha hecho en mí. Así como tú y así como yo, afuera hay muchas personas que tienen hambre y tienen sed de algo o de alguien. No saben de quién, pero tú y yo sí lo sabemos. Tienen hambre y sed de Jesús. Tienen hambre y sed de alguien que los ame. Tienen sed y hambre de alguien que transforme sus vidas. Entonces yo te invito, hermano, a que pidas al Espíritu Santo que te dé la fortaleza, que te dé la fuerza para salir y ser testigo, y un testigo valiente. En estos momentos que estamos viviendo, estamos rodeados de tanto pecado que a lo mejor va a ser difícil que tu voz y la mía se escuche, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo lo podemos lograr. Entonces levantemos nuestra voz como testigos fieles de Jesús y denunciemos lo que está mal, pero sobre todo anunciemos la buena nueva de Jesús. Anunciemos esa muerte y esa resurrección de Jesús. Anunciemos el amor de nuestro Padre Dios para todos aquellos que están en búsqueda de amor. Hoy en día el ser humano tiene un vacío muy grande dentro de él. El ser humano tiene mucho dolor, tiene mucha necesidad. Así que es tu responsabilidad y la mía el de ser testigos de Jesús. Si no te escuchan lo que tú dices, hagamos lo que hizo San Francisco. Salgamos y evangelicemos, y si es necesario, abramos nuestra boca. Vamos a hacernos estas preguntas para que podamos contestarlas nosotros en lo personal, y si tú estás viendo los videos en tu comunidad, para que puedan compartirlos también ahí entre ustedes. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué otras situaciones de la realidad social y qué otras actitudes nos impiden ser testigos de Jesucristo? Y la segunda, ¿qué experiencias, acontecimientos o personas concretas me han ayudado a conocer a Jesucristo? Que estas preguntas nos lleven a meditar y sobre todo a que nos ayuden a ser testigos de Jesús. Y pasamos al último paso metodológico, que se llama expresamos nuestra fe. Yo aquí te invito a que busques la vida de un santo. A veces los católicos somos muy flojos, no nos gusta leer, no nos gusta aprender, pero si estamos aquí escuchando estos videos y si estamos perseverando en la catequesis, eso quiere decir que el Espíritu Santo ya está obrando en nosotros y está trabajando. Así que yo te invito a que busques la vida de un santo o de muchos santos y que leas sobre ellos para que te des cuenta que sí se puede. Te des cuenta que así como ellos, que tal vez tuvieron una vida
lejos de la presencia de Dios, y cuando tuvieron ese encuentro con Él, su vida se transformó y fueron testigos fieles y valientes de esa transformación, que tú y yo también podemos hacerlo. Entonces, esa es la tarea. Salir y buscar esos ejemplos de vida, esos ejemplos que nos llevarán a ti y a mí también a ser testigos de Jesús. Entonces, con esto terminamos el tema de hoy, el tema 8. Ustedes son mis testigos. Y vamos a terminar dándole gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido juntos. Digámosle, Padre bueno, te damos las gracias porque tu palabra llega a nuestros corazones. Te pedimos que mandes tu Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que nos haga ser valientes, para que podamos expresar nuestra fe ante tantas injusticias y tanto desamor en este mundo. Hoy nos sentimos, Señor, llamados por ti, nos sentimos llamados por nuestro nombre y queremos aceptar, Señor, esto que tú nos pides, el ser testigos de lo que has hecho en nuestra vida. Pero necesitamos de ti, no podemos hacerlo solos. Entonces, que tu Espíritu Santo nos mueva cada día a ser más valientes y a que aleje el miedo de nosotros. Madre Santísima, te pedimos tu ayuda. Tú que fuiste esa mujer que siempre fue testigo fiel de Dios, que pudo dar ese sí con valentía. Enséñanos, María, enséñanos, Madre buena, también a que nosotros podamos dar ese sí a nuestro Padre Dios. Madre buena, ve nuestros corazones, ve todas nuestras necesidades y sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues yo los invito a que sigan perseverando en esta catequesis, que sigan pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que les dé fortaleza y sobre todo que puedan salir y ser testigos de Jesús, muerto pero resucitado, y dar esa alegría a nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Les pedimos también que si no se han suscrito, que se suscriban, que den me gusta, que activen la campanita, que lo compartan. Eso también es ser testigos. Comparten la palabra de Dios, sobre todo con aquellos que más lo necesitan. Recuerda también que en la descripción del video encontrarás unas preguntas de reflexión, 2 o 3 preguntas muy sencillas, y son eso, para una reflexión personal. Entonces, con esto, hermanos, nos despedimos y le pedimos a Dios que se quede con ustedes y que los bendiga siempre. Nos vemos la próxima.